Bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda charla de este ciclo de charlas online que estamos promoviendo desde la Facultad de Artes de la Universidad de Finisterra y la Extensión Cultural de la misma universidad. Primero que todo, Valentina, te quiero dar las gracias a ti por acceder a esta invitación, por ser tan generosa con tus conocimientos y participar de estas nuevas instancias que estamos generando desde el área de extensión de la Facultad de Artes. También le quiero agradecer a todas y a todos los que están participando como audiencia de esta charla. Tenemos 35 participantes, lo cual nos hace muy contentas porque podemos ser una compañía y un aporte en estos momentos. Y también a la vez seguir en la inquietud de las diferentes investigaciones y diferentes conocimientos que podemos adquirir en estos momentos tan especiales. Valentina, todo el territorio es tuyo. Muchas gracias. Artes mediales en América Latina, pareciera que nos obligara a pensar en una suerte de identidad asociada a una práctica artística en un territorio. El problema que tenemos nosotros con el territorio de América Latina es que es muy amplio y es muy diverso, entonces también es muy difícil tratar de unificar una sola caracterización para una diversidad de manifestaciones que se dan en nuestros países. Pero sí que podemos encontrar algunos rasgos en común, aún con las diferencias que tenemos, que tienen que ver sobre todo con condiciones más bien contextuales. Por otro lado, si ya tenemos ese problema respecto a la denominación territorial, está también el problema respecto a qué sería exactamente esto de las artes mediales. Parece también una etiqueta que nos queda un poco borrosa, ¿no? Para poder identificar qué sería exactamente. Y eso es algo no propio, muchas veces se tiende a asociar las artes mediales con algo que fuera solamente de estos últimos años, de estos últimos, quizás desde el siglo XXI, o finales del siglo XX, inicio del siglo XXI. Pero en realidad, si nosotros hacemos un repaso desde la historia del arte del siglo XX en general, e incluso si nos fuéramos para atrás, podemos evidenciar como siempre hubo una relación entre arte, ciencia y tecnología. O sea, ya si nos vamos más atrás todavía de la imagen que estoy mostrando, y pensamos, por ejemplo, en las indagaciones que estaba haciendo el propio Leonardo da Vinci, por ejemplo, ya notamos ahí que hay un interés científico y el medio artístico, entre comillas, entendiendo que también en esa época el concepto de arte no es como lo entendemos hoy. Si estamos de acuerdo con que el concepto de arte también refiere a una manera de señalización que surge sobre todo en el siglo XVIII. Entonces, antes de eso, las relaciones de interdisciplinaridad se daban de una manera mucho más natural. Leonardo da Vinci hacía estos inventos, estaba pensando en hacer cascadas invertidas, o sea, una serie de cuestiones que no entraron dentro de la historia del arte tradicional, de Gombrich, por ejemplo, y que sí estaban dentro del casi más del terreno de lo científico, lo tecnológico, pero hoy en día, yo como curadora de artes mediales, bien podría invitar a Leonardo da Vinci, por ejemplo, a la Bienal de Artes Mediales que se realiza en Chile cada año. Y si pensamos ya en el arte más cercano, para no irnos tan atrás, porque podríamos hacer toda una historia de la relación entre arte y tecnología desde la antigüedad incluso, centrarnos, por ejemplo, en uno de los artistas que ha abierto el camino a lo que se conoce como arte contemporáneo, que es el nunca bien ponderado Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, que es más conocido por su urinario, ¿no? ¿Se acuerdan? Por ese gesto irreverente que terminó por desacralizar la noción de obra tradicional, desfetichizándola, sacándola del lugar de la mercancía, generando con esto, abriendo un campo a un arte contestatario, casi punky, pero también a un arte conceptual, que es el que quizás más ha primado en el arte más mainstream. Pero aparte de eso, Duchamp también estaba indagando en otras cuestiones que tenían que ver más bien con la materialidad de ciertas posibilidades tecnológicas también para los elementos. Que es, por ejemplo, lo que hace con los rotorrelieves, que eran estas figuras. A él le gustaba mucho el dibujo técnico, también había una especie de encantamiento que él tenía con estas áreas, con estas disciplinas, que estaban dentro del hacer gráfico, pero que no estaban dentro de la mirada artística o de la consideración artística de los museos. Él se interesa por estas figuras más bien tecnológicas,
y hace uno de estos dibujos sobre un círculo que luego él monta en una especie de tocadiscos hackeado, por decirlo en palabras contemporáneas, haciendo que gire. Y con esto lo que está construyendo no es nada más y nada menos que una obra cinética, una obra que también genera ilusiones ópticas. Y es muy interesante porque él nos presenta, por ejemplo, esta obra, no la presenta en un museo, la presenta en una feria de inventores en Francia, que es muy gracioso. Aquí una de sus amigas lo describe así, ¿no? Es debido a esta actitud de técnico benévolo que Marcel Duchamp expuso sus rotorrelieves en el concurso Lepin, aunque no puedan ser asimilados a ningún objeto de interés corriente o comercial. De allí que sea imposible clasificarlos para los investigadores de tesis estéticas y de razones inmediatas, pues parecen tener una falta de estado civil. O sea, como que hay una serie de obras que fueron quedando marginadas del discurso de la historia del arte e incluso del discurso de la ciencia, porque se encontraban en este lugar medio borroso, medio indefinido. Es muy interesante porque si nosotros pensamos qué pasaba qué le pasó a la gente incluso en la feria de arte, en la feria, perdón, de ciencias a la que asistió Duchamp con este invento, nadie lo miró porque la gente estaba esperando el cortador de papas, estaba esperando ese tipo de inventos, de invenciones caseras. Pero tampoco los artistas consideraron, le dieron la atención debida en su momento, porque justamente Duchamp estaba en ese terreno indeterminado donde no sabemos bien lo que es. ¿Qué está haciendo? ¿Es un inventor? ¿Es un científico? ¿Es un artista? ¿Es un provocador? Y por eso yo siempre que comienzo los cursos de introducción a las artes mediales, refiero a este animalito al ornitorrinco. No sé si ubican al ornitorrinco, es un animal que se presentó en Europa muy tardíamente. De hecho, al principio, la primera vez que llevaron uno, pensaron que era una broma, que era una especie de ensamblaje con distintas partes, que era una broma para los reyes. Pero era un animal real, que habita en Australia, en Tasmania, y que, claro, tiene estas características muy extrañas, porque es un mamífero, pero pone huevos, tiene esta cola de castor, tiene este pico de pato, es un animal que parece muy simpático, pero es venenoso, y además tiene otra cualidad bien interesante, que tiene una especie de detector electroestático. Entonces él puede percibir a sus posibles depredadores por las reacciones eléctricas que tienen los cuerpos. Entonces a mí me encanta esta figura del ornitorrinco porque si uno piensa cuál sería la categoría, cómo podemos clasificar este animal, probablemente no tenga una clasificación única, es una especie de híbrido. De hecho, hay un libro muy simpático de Umberto Eco, que se llama Kant y el ornitorrinco, porque él se pregunta, ¿qué habría pasado con Kant, filósofo que se dedicó justamente a esto de la generación de categorías, donde cada cosa estaba en un casillero determinado? ¿Qué habría hecho Kant con algo así como el ornitorrinco? Entonces, siempre he pensado que de alguna forma el ornitorrinco es una buena metáfora de lo que son los artistas mediales. Estos seres que no sabemos muy bien lo que son, si son inventores, si son tecnólogos, si son artistas, si son venenosos, son simpáticos, son medio torpes, los quieres tener, pero en realidad te incomodan, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede muchas veces a los museos? Por una serie de características también que vamos a ver en adelante, que caracterizan las artes mediales y que tiene que ver con cierta precariedad también de los sistemas, las obras que no funcionan, que el guardia no sabe cómo encenderlas, obras que también duran lo que dura la instalación, si es que funcionan, de que después no se pueden conservar. Entonces hay una suerte de lugar de incomodidad que va a tener el artista medial dentro del campo del arte más convencional. Es un animal tierno, o sea, sin duda el ornitorrinco es un animal tierno. Tengo que confesar que las razones por las cuales me interesé en trabajar en esta área del arte y no en otras tiene que ver porque quizá esta misma condición de cierta marginalidad de la que están sometidos los artistas más experimentales en esta línea, les ha dado a la escena, por lo menos en Chile, una característica que yo encuentro muy buena, que es de colaboración, porque para poder resolver una cuestión técnica necesitas necesariamente el aporte de otro que quizás ha avanzado un poquito más, el trabajar con código abierto.
Hay también como las obras no se pueden conservar, muchas de ellas, y por lo tanto no pueden ingresar a colecciones, tampoco está esa especie de competencia o pretensión que muchas veces observamos en el mundo del arte más convencional. Entonces, es como la razón por la cual me he interesado por esta área, y sobre todo en América Latina. Nosotros en Chile tenemos una serie de artistas que podríamos considerar unos pioneros en esta línea de trabajo. En 1960, ya Juan Carlos Martinoya y Nahum Joel, quienes venían más bien del mundo de la ingeniería, pero estaban interesados también en mover un poquito la frontera y experimentar, ya no con un fin objetivo, sino que justamente de probar las posibilidades estéticas también que tendrían ciertos aparatos. Y ellos crean el abstractoscopio cromático, que también en el nombre hay una suerte de juego, ¿no? Esto todo en un ambiente que eran de los años 60 y 70 en Chile, donde había mucha experimentación, donde estaba también esta necesidad de expandir las fronteras del sujeto. Pensemos también que en esa misma época estaba todo el movimiento Fluxus en Europa, y en el resto de América Latina también había una serie de artistas y intelectuales que estaban probando buscar nuevas formas de comunicación que ya no estuvieran solamente cerradas dentro del museo. Después de 1970, el mismo Martinoya presentará el alucinoscopio. Son todas obras que no entraron dentro del inventario de la historia del arte de Chile. O sea, por ahí Milan Ivelich y Gaspar Galaz, en su libro sobre arte en Chile, los menciona, pero apenas es una cita. Mientras tanto, Juan Carlos Martinoya ya estaba escribiendo sobre esto en la revista Leonardo, que es una de las revistas más importantes que la hacen desde el MIT, en las que están justamente dándole lugar a esta intersección entre arte, ciencia y tecnología. Lo mismo tenemos otros ejemplos como Enrique Castro Cid, quien venía del dibujo, de la escultura, quien está trabajando en Estados Unidos, y ahí tiene lugar para poder experimentar con estas ideas que está proponiendo de una manera más bien simbólica todavía, como estas especies de robots que tendrían inteligencia propia. O también en Chile tenemos, y mucho más conocida, gracias al trabajo justamente de curadores que han relevado su aporte en este terreno de convergencia, Matilde Pérez, que ya en el año 71 estaba proponiéndonos este túnel cinético, un túnel donde uno se podía trasladar y veía colores y veía formas, etc. Lo mismo Alejandro Siña, otro artista bastante poco conocido, quien fue uno de los primeros que empieza a trabajar con la luz y empieza a trabajar con el neón. Él empieza haciendo aportaciones más bien técnicas en el taller de Gustavo Poblete, y luego se va al MIT, becado justamente para que investigue y termina residiendo en ese país. O también José Vicente Azuar, quien viene más bien de la música electroacústica y que empieza a hacer experimentaciones mientras trabajaba en la radio, y termina generando este Com d'Azuar, que se convertirá en uno de los primeros computadores para hacer música digital en América Latina. Entonces hay uno se pregunta, ¿por qué han quedado fuera de la historia? ¿Por qué recién los empezamos a conocer en estas últimas décadas? Todo este trabajo de personajes como estos ha sido relevado además gracias al esfuerzo que ha tenido, por ejemplo, la Bienal de Artes Mediales en Chile, cuyo fundador es Néstor Olagaray, y no puedo no hacer un homenaje sentido a este personaje que nos dejó hace pocos días y que lamentablemente no pudimos ir a despedirlo por las condiciones estas de la cuarentena en que estamos. Néstor Olagaray fue uno de los que se dio cuenta muy tempranamente del valor que tenían estos artistas. Inicialmente comenzó haciendo la Bienal de video y artes electrónicas, pero luego se abre justamente a que otros jóvenes investigadores, investigadoras y curadores empiecen a relevar este trabajo, haciendo un trabajo de historiografía que me parece que todavía está en deuda en Chile. Y así como esto ha pasado en Chile, esta especie de olvido de lo que han sido las prácticas artístico-tecnológicas, también lo vemos a nivel en América Latina en general, o sea, no es solamente un problema local. Uno de los momentos en que quizás podemos ver que la relación entre arte y tecnología empieza a aflorar de manera más elocuente es a finales
o sea, mediados de los años 90, finales, cuando empieza a haber la posibilidad de que cualquiera tenga un computador en su casa. En ese momento se abre la puerta para una nueva corriente artística que es denominada net art, que es el arte que se hace en red. Un arte que no está simplemente, que no tiene que ver solo con colgar una obra en la web, sino que tiene que ver con las posibilidades de interacción que van a tener los usuarios espectadores, como que se crea una nueva nomenclatura también, que permitirá hacer trabajos donde se empiezan a desafiar las tradicionales interfaces que estaban dadas por el mercado, donde se juega justamente con algunos valores como la ubicuidad, la interconexión, la colaboración, donde el sueño que tuvieron las primeras vanguardias del siglo XX y que después trataron de realizar en los años 60 otros artistas, esta idea de romper la relación entre el museo y el espectador, en hacer obras donde cualquiera pueda participar, se estaba llevando a cabo en un formato que también eludía la posible fetichización de la obra de arte, su compra-venta. ¿Cómo vas a vender un sitio web? Bueno, hay toda una historia del NetArt que está muy bien documentada, pero que sobre todo se refiere a artistas que estaban en Europa y en Estados Unidos o en Japón. Y hay toda una serie de artistas latinoamericanos que lamentablemente fueron quedando en el olvido. Muy tempranamente, uno de los artistas que estaba trabajando en eso es el uruguayo Brian McKern, que lamentablemente justo íbamos a presentar, a hacer una exposición de su trabajo que la semana pasada habríamos inaugurado en el MAC, una exposición que se iba a llamar Mundo Interior y que iba a consistir en el despliegue del disco duro de respaldo, donde él había atesorado una serie de pequeños, desde GIFs, samples, hasta sitios web, e incluso una de las cosas que él también tenía dentro de su colección, porque visionariamente se dio cuenta de que había un problema en la conservación de las obras basadas en Internet, y él empieza a guardarlas todas en su laptop, hasta que el laptop finalmente colapsa y decide hacer una subasta de ese laptop a la que llama la máquina podrida, y en la que contenía, una de las cosas que contenía era justamente esta NetArt Latino Database, que es muy interesante. ¿Quiénes eran los artistas, los netartistas latinoamericanos? Había muchísimos, había gente que incluso no se hacía llamar artista. Yo en esa época trabajaba en una empresa en internet, no estaba nada vinculada al tema artístico, pero ya estaba jugando, tratando de buscar otras formas de navegación, enviando mails que consistían en páginas web que no acababan nunca, por ejemplo, ese tipo de cosas. En Chile, dentro de los artistas que continuaron esa línea, por ejemplo, tenemos a Cristian Oyarzún, que es un artista que comenzó también en el año 99, 98, 99 a utilizar la tecnología digital. Tenemos también a Ignacio Nieto, que estaban trabajando desde prácticas incluso más políticas al respecto, etc. En el caso, por ejemplo, de Brian McKern, la deriva que él tuvo desde esta colección de objetos que estaban en Internet, recuperando lo que otra artista rusa, por ejemplo, Olia Lialina, denomina como el folclore digital, es decir, todas estas cosas que la gente iba haciendo, estos GIFs animados, estas páginas, los banners, qué sé yo, él también derivará después a utilizar una búsqueda un poco más profunda, tratando de captar otros fenómenos también que podrían plasmarse a través de la red. Como por ejemplo el proyecto que hizo, que se denominaba Temporal de Santa Rosa, en el que él iba captando las frecuencias, las interferencias que producía un temporal que se produce cada año en Mar del Plata. Y esto luego lo transforma en lo transforma en una obra que va creciendo en el tiempo y que va acumulándose además en Internet, y que después, con el correr del tiempo, transformará también en conciertos quedará tratando ya hacer de un vínculo donde la idea de que lo digital como que convivía solamente en lo digital, poco empieza a ceder a esta idea de hibridación también, o hibridismo, como dice Giselle Weigelmann, esta relación entre lo físico y lo virtual. Posteriormente su trabajo, que es lo último también que estaba realizando hace poco tiempo acá en Chile, es una zonificación, es decir,
tratar de hacer una representación sonora de datos. Entonces para eso él empieza a hacer una zonificación de distintas ciudades-puertos. Lo hizo con Liverpool, lo hizo con Salvador de Bahía, lo hizo en una invitación que le hicimos para el Estrecho de Magallanes, lo hizo también en Montevideo, y la última zonificación, que después les daré el dato, porque hará un concierto en vivo sobre eso, será la zonificación de los datos del puerto acá de Valparaíso. Hay una serie de artistas que están trabajando en esa misma línea. En Chile, por ejemplo, está el Festival de Arte Sonoro Tsunami, en el que invita a artistas que trabajen lo sonoro, y donde muchos de los artistas que trabajan lo sonoro están utilizando también los medios tecnológicos contemporáneos. Desde otra línea, el NetArt, o este arte conectado, también ha tenido una bajada más política, en un sentido de referirse de una manera muy concreta a algunos procesos o situaciones complicadas que son más o menos transversales en nuestros pueblos. Aquí les quiero comentar, por ejemplo, el trabajo de Fabián Taranto, un artista argentino, radicado actualmente en Barcelona, quien para los 30 años del golpe de Estado en Argentina realiza este sitio web que se llamaba Búsqueda en Proceso, que ya no está online lamentablemente, y lo que hace es usar la base de datos de los detenidos desaparecidos de Argentina. Entonces, lo que nosotros veíamos cuando entrábamos a su página era un loop en el que podíamos ver a las madres de Plaza de Mayo marchando en loop. Eso iba refiriendo justamente a esta idea de algo que no termina nunca, y veíamos unos puntitos de colores. Si nosotros pinchábamos un puntito u otro, lo que obteníamos era un legajo con un expediente de un desaparecido o bien de un torturador, donde estaban ahí todo el caso y más o menos en qué iba esto, ¿no? Lo interesante de esto, y esto para un poco poder entender a qué se refiere esta idea del NetArt, del arte conectado, es que cada vez que nosotros pinchábamos uno de estos puntitos y aparecía este legajo, eso generaba un correo electrónico que iba directo al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior de Argentina. Él hace el lanzamiento de este sitio justo para la fecha que conmemoraba los 30 años. Entonces, ¿qué provocó esto? Provocó una saturación de los servidores. O sea, era una forma también de protestar. O sea, y aquí nos encontramos con algo bien interesante para las artes mediales, que están buscando justamente desde la interactividad, no solo pensar lo interactivo, como esto de apretar un botoncito para ver cómo salta la pelotita, que está bien también porque es parte de la experimentación, sino que pensar la interactividad desde un lugar un poco más crítico, un poco más profundo respecto a las posibilidades, ya no solamente estéticas, lúdicas, sino que incluso políticas. O sea, lo que intentan hacer muchos artistas que trabajan con tecnología es no solamente utilizar la herramienta porque me facilita una serie de procesos o porque puedo hacer cosas más espectaculares, sino que es también proponer un agenciamiento por parte de la sociedad de esas tecnologías. Cómo podemos apropiarnos de esas tecnologías y darles usos para los cuales no estaba contemplado en el momento en que se hicieron. Otro ejemplo de eso es la que nos proponía Leslie García y un colectivo de la que ella era parte en México, que se llamaban las Astrovandalistas, que generaron esta arma sonora telemática. ¿Y en qué consistía esto? Esto utilizaban Twitter, y a partir de un caso dramático de derechos humanos, que era la muerte de muchos conscriptos, un poco como lo que ha sucedido en Chile, ¿se acuerdan? Con el caso de Sototapia, lo mismo más o menos en América Latina, vinculados a una cuestión de clase social. Entonces, ellas llamaban a escribir sobre esto, a protestar sobre esto desde Twitter con un hashtag que era Bank Campo Marte. Un día en específico. Y cada vez que tú escribías ese hashtag Bank Campo Marte, esto generaba un evento sonoro en un recinto cercano al recinto militar. O sea, era una forma de justamente salir solamente de esta superficie de la pantalla y poder incidir críticamente
en el mundo real. Otro proyecto que también iba desde una perspectiva crítica es el proyecto de Ignacio Nieto con Manuel Orellana, artistas chilenos, quienes hicieron un router que tenían dentro de una cajita de helados y tenían a alguien como si estuviera vendiendo helados en la playa, pero lo que estaba haciendo era repartiendo conexión Wi-Fi gratuito. Entonces tú veías en tu celular que había una línea de Wi-Fi abierta, esto lo hace en el año 2012, te conectabas a esa línea, pero solamente podías acceder a una página, que era una página de un juego de casino, como una especie de estas máquinas, ¿no? de monedas. Y en el momento que te ponías a jugar y acertabas en algo, también se registraba un evento sonoro que daba cuenta del patrimonio de los políticos de entonces y los negocios en los que estaban comprometidos. Entonces son formas también que se salen, ya ni siquiera es una obra que está pensada para verse desde el computador, sino que también intenta llegar al espacio público como una forma de intervención política. Otra línea de trabajo, y aquí me voy a otro tema, que también creo que es importante, así yo les voy mostrando acá como algunas tendencias que podemos ir verificando que existen en América Latina, que son muy distintas. Tiene que ver también con la mirada no diría de recuperación, sino que más bien de señalización de cómo la relación entre arte y tecnología es algo que estuvo siempre, e incluso en nuestros pueblos americanos originales, indígenas. Sandra de Verducci, Aruma, que es su nombre artístico, es una artista boliviana que estudió arte, pero ella desde los 13 años tejía. Tejía telar de cintura, que es lo que vemos tejiendo en ese momento. Bueno, ella se interesa muy rápidamente por el video, luego por la performance y luego por la programación. Cuando está programando, se da cuenta y tiene la iluminación que la relación entre la programación y el tejido es muy estrecha. De hecho, si nosotros hacemos una historia de la computación, vamos a encontrarnos que justamente en las raíces del pensamiento que permite la informática estaban los telares. O sea, fue alguien que trabajaba con telares, que quería optimizar en la revolución industrial, que quería optimizar el trabajo de telares, que empieza a utilizar tarjetas perforadas para optimizar mejor estas tareas. Y luego incluso otro que perfecciona esta máquina, o sea, que se basa en esa máquina, que crea después la máquina analítica, que será conocida como la primera especie de calculadora análoga, trabaja junto con Ada Lovelace, que era una mujer, que es toda una historia muy bonita, hija de Lord Byron, que se le conoce así, ¿no? Y Ada Lovelace, que era políglota, era una genia matemática, multifacética, la verdad, traduce un texto de un matemático para poder mejorar esta máquina analítica, y no solamente lo traduce, sino que agrega unas notas abajo, que son conocidas como las notas de Ada Lovelace, y estas notas se transformarán para el día de hoy en el referente más cercano a lo que sería la programación informática. O sea, la primera programadora era mujer. Entonces acá viene otro tema que es muy interesante, ¿no? Es cómo también en los últimos años se nos fue convenciendo de que la ciencia y la tecnología era un terreno más bien masculino. Y eso tiene que ver nada más y nada menos que con las omisiones, las permanentes omisiones que la historiografía ha hecho sobre esas relaciones. Bueno, Aruma, volviendo a ella, empieza a hacer estas relaciones entre programación y código, y se da cuenta que los tejidos, incluso los tejidos de las tejedoras y tejedores andinos, había una serie de dibujos, ¿no?, que estaban representando cosas, o sea que eran no solamente una cosa bonita, por decirlo así, o decorativa, sino que estaban concentrando información. Cada figura estaba tratando de representar un texto también, a su vez, que entonces ella hace una relación entre la programación, el ideograma, este lenguaje encriptado que claramente cuando llegaron los españoles no pudieron decodificar. Entonces hace una serie de instalaciones en que va mezclando estos mundos.
Posteriormente se da cuenta que hay justamente en la práctica del tejido ancestral una complejidad tecnológica que es casi tan avanzada como la que nosotros vemos hoy en día en los lenguajes digitales. Y es así, por ejemplo, como empieza a tejer estos códigos QR, que lo que hacen, que nos permiten, si los escaneamos, nos llevan a la práctica, justamente al video, es una obra como recursiva, nos llevan al momento de ella tejiendo este telar. Y posteriormente también se empieza a investigar sobre las propiedades químicas de ciertos elementos que utilizaban las tejedoras para teñir. Entonces hace una mezcla entre química, estudio del color y el tejido. Así ella seguirá explorando y ella no se siente como, y esto me parece que es bien relevante, ella no habla de su trabajo como una recuperación del tejido, porque dice que el tejido es algo que está súper vivo en las sociedades andinas, sino que habla más bien de la continuidad de un linaje de tejedoras. Entonces ella, por ejemplo, empieza a tejer también con fibra óptica. Para eso sí le permitió, por ejemplo, indagar en algunas técnicas que ya estaban quedando abandonadas. Por ejemplo, para trabajar con una determinada fibra óptica que era muy frágil porque se quebraba en el momento de ser trenzada, entonces ella se ve la obligación de investigar, de recurrir a las tejedoras más antiguas y recuperar, por ejemplo, el tejido del chancay, que era un tejido que permitía justamente trabajar de una manera más cuidadosa con estas fibras que eran poco resistentes. Y finalmente empieza a poner también en sus tejidos una serie de sensores que permiten que cuando uno se acerque en la noche a estos tejidos vayan cambiando de color. Eso es un trabajo tremendamente bello, es de una profundidad, es de un compromiso que ella ha tenido además porque está haciéndolo justamente en colaboración con esta serie de tejedoras y tejedores. En otra línea de trabajos que podemos ver en América Latina, nuevamente pensando en este acercamiento más bien político, comentarles uno de los últimos trabajos importantes de Rafael Lozano Hemer, que es un artista mexicano que vive en Canadá actualmente. Él realiza este trabajo que se llama Nivel de Confianza, que consistía en la aplicación de una serie de tecnologías de reconocimiento facial y de inteligencia artificial, y lo hace como una especie de protesta y homenaje a su vez a los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? A los estudiantes que desaparecieron, ¿se acuerdan? El trabajo consistía básicamente en que una cámara te podía escanear el rostro y buscaba las similitudes con algunos de los desaparecidos como en un intento que es más bien simbólico o poético por encontrarlos. Entonces empieza a hacer la máquina el escaneo y va detectando los parecidos. Entonces es un trabajo que va generando una relación de empatía donde obliga al usuario espectador a ponerse en el lugar también de esa persona desaparecida. Lo interesante también de su trabajo, porque muchas veces cuando nos topamos con esta relación entre arte y política, nos queda la duda de hasta qué punto el artista está utilizando, ¿no? Se está viendo también favorecido de utilizar una situación de injusticia social, de pobreza, para su propia obra. Bueno, lo que hace Lozano Hemer es donar esta obra. De hecho, si alguien la quiere montar en algún espacio, en alguna universidad, en una galería, lo puede hacer, si es que es sin fines de lucro, y él entrega todas las instrucciones y el código fuente abierto para que la gente no solamente utilice esta obra, sino que también puede hacer sus propias modificaciones. Y por otro lado, ya para ir terminando, porque es poquito el tiempo, sé que se aprieta demasiado, hablarles de un concepto que he estado trabajando en los últimos años y que es una de las características que yo he sentido es quizás más propiamente latinoamericana en las artes mediales, que tiene que ver con el concepto de hechicería. Hechicería se refiere justo a esto de hacer las cosas hechizas, ¿no? Proviene de este arcaísmo español de algo mal hecho, y que tiene distintas denominaciones en el resto del mundo, o sea, no es propio, por supuesto, de América Latina, está en Japón, el chindugú, el yugar en la India, el huacali en África, el cambiarra es como se le dice
en Brasil, el concepto de do it yourself, que es más gringo, el hacking, circuit bending, más europeo. Pero a mí me interesaba la palabra en Chile, ¿no? Esto del arma hechiza, porque de alguna forma esto de lo hechizo es muy gracioso. En Cuba, por ejemplo, también tenemos una cantidad enorme de gente que al tener pocas formas de solventar necesidades para las cuales estaba ante lo tecnológico, entonces hacen estos ensamblajes medio extraños, medio casi dadaístas, como esta bicimoto, que en realidad no es una bicimoto, sino una bicicleta hackeada, convertida en moto, que le llamaban Rickinbillies, y era en relación además a unos gringos que habían vivido antes de la revolución, que era Rick and Billy, entonces le ponen Rickinbilly a esto. Entonces hay una cosa como de humor, también hay una cosa como de chispeza, diríamos en Chile, ¿no? Del ingenio aplicado, y que a mí me interesa mucho porque también nos habla de un término que Ernesto Rosa, un investigador, un diseñador cubano, denomina como desobediencia tecnológica. O sea, en esto también hay una oportunidad de enfrentarnos críticamente a la imposición de un solo tipo de tecnología asociada al mercado. Y a mí me interesaba también la palabra hechizo, porque también, por supuesto, nos connota a la magia. Nos connota, y acá yo pensaba justamente en el hada de la Cenicienta, que se acuerdan que utiliza unos ratoncitos, utiliza una calabaza para hacer un carruaje. Que siento que es también una de las características que está marcando a una generación de artistas que con muy pocas cosas, con cuestiones de origen bastante precario, con desechos, con la reutilización de basura incluso, están haciendo cosas fantásticas. También cuento todo esto porque hay una base cultural muy propia para esto, o sea, no es algo que venga de las artes. Ahí tengo la foto de dos personajes que para mi vida fueron muy importantes. Mi papá, que está ahí abajo, mi tío Osvaldo, quienes eran hechiceros, eran absolutamente hechiceros, siempre estaban así inventando cositas, armándose, todo muy mal, siempre todo terminaban echando a perder algo. Pero hay también ahí en esa experimentación, yo creo que esa especie de ternura que me provocan los ornitorrincos que están ahí equivocándose, que están trabajando con cositas que quizás parecen un poco tontas. Y que esta cosa de la hechicería también la vemos nosotros en las prácticas de la vida cotidiana. Estos son trabajos, por ejemplo, que fue recopilando el TUP, este colectivo, que ahí Gonzalo está, de hecho, está con nosotros ahora. Alexis, perdón, se me cruzaron los nombres. La idea justamente de recuperar esta sabiduría popular, de arreglárselas con los que uno tiene. Y que de hecho ayer nada más estaba posteando en mi Facebook esto que en Perú a alguien se le ocurrió esta manera hechiza, ¿no? de protegerse del contagio del coronavirus en un almacén, utilizando esta especie de túnel con este juguetito para pasar los productos y para pasar el dinero. O sea, esta práctica ingeniosa que nosotros igual vemos que la podemos rastrear también en las prácticas artísticas chilenas, incluso muy anteriores como las que nos ofrecía Juan Downey junto a Gordon Matta Clark, cuando hacían esta acción artística en la que repartían aire fresco en la ciudad de Nueva York. La tradición de esta cultura de lo hechizo, de mezclar cosas, la vemos, por ejemplo, en Brasil, hace varios años atrás, incluso se hacían festivales de gambiarra, de esta cosa de lo hechizo, entendido como la gambiología. Esta es, por ejemplo, otra cosa que estaba haciendo en España una artista chilena que se llama Lucía Egaña, con su colectivo Mini Pimer, donde empezaban también a hacer estas máquinas supuestamente hiper mega tecnológicas como este disruptor de ondas cerebrales, que era muy interesante porque estaban basados casi todas estas obras en cuestiones científicas, en papers científicos. Entonces era una forma de ironizar también esta supuesta hegemonía de la ciencia. Esto lo que hacía era que generaba unos sonidos binaurales y además con unas luces, pero lo interesante de esto era también cierto carácter como esperpéntico, ¿no? O sea, como esta idea de la defecio, que de alguna manera servía de ironía hacia esta pretensión de limpieza, de orden de las máquinas, de la tecnología contemporánea. En Brasil también, otro artista que invitamos a la Bienal del 2009, Fernando Ravelo, quien lo que hacía era una instalación en la que colgaba unos cables que venían de un
teclado de un computador hackeado. En el momento que tú hacías contacto, si vemos ahí en la punta del cable había una esponja de estas para lavar la loza, de virutilla, que era justamente lo que él observó haciendo talleres en las favelas, que es lo que utilizaba la gente en las favelas para amplificar la señal eléctrica. Entonces tú apretabas los dos cables, las dos esponjitas, y con eso generabas una acción de hacer clic en la tecla. Era una forma también pedagógica de explicar el funcionamiento de la informática, ceros y unos. Y esto se traducía justamente en un video, que es el que vemos atrás, donde se veían operaciones de... Para que usted vea el mundo exterior. ¿Perdón? Ay, alguien habló por ahí. Operaciones como de abierto y cerrado, ¿no? O sea, encender el gas, apagar el gas, abrir una cerradura, cerrar la cerradura, etc. Esto es lo que permitía este acercamiento, en principio también como gambiológico o hechizo, lo que permitía también era abrir la caja negra de las máquinas, mostrarnos cómo funciona, o sea, terminar también con esa mirada fetichista que tenemos frente al objeto tecnológico como algo que no sabemos cómo funciona, no conocemos, no podemos poseer, no podemos apropiar. Hay una serie de proyectos, muchísimos, tengo un inventario muy, muy grande sobre esto, tuve que hacer la reducción. Uno de los que más me gusta es este, el proyecto Bricolaje Sexual, que era de una artista chilena, Carla Peirano, y una artista israelita, que consistían en talleres de hackeo de electrodomésticos para hacer juguetes sexuales. Con estos lograban superar varias barreras típicas de las artes, que como que la tecnología es de hombres, el saber cotidiano también, como todos tenemos saber. Esto no era como un taller donde se impartía una clase, sino que donde la idea era liberar los conocimientos que se tenían entre todas y todos. Esto porque de alguna manera lo que están buscando también muchas de las prácticas artísticas mediales que suceden en América Latina y que están basadas en talleres, tiene que ver con cuestiones que ya nos proponía un educador como Paulo Freire, cuando hablaba esta idea de empoderar a los participantes a través de este conocimiento horizontal, crear cohesión social, reactivar además conocimientos devaluados o olvidados, porque en estos talleres que hacían las chicas de bricolaje sexual, no solamente estaban aprendiendo o reconociendo lo que sabían sobre electrónica, también estaban utilizando el bordado, el modelado, prácticas que también cierto momento feminista dejó olvidadas porque estaban como que tenían ese lastre del sometimiento. Acá se trataba justamente de incluso considerar como algo tecnológico el tejido, nuevamente, o el bordado, o esas prácticas, o la cocina, ¿no? Como tecnologías más blandas. Y aquí pensando también en una de las cuestiones que nos dice Rancière, ¿no? Respecto a lo que sería la inteligencia colectiva, como esta idea también de poder darle atributo a quien se supone que no tiene atributos. Las prácticas artísticas tecnológicas pensadas así, no solamente para el supergenio, sino que pensadas también para que cualquier persona pueda apropiarse de las tecnologías. No me voy a saltar nada. Algunas apropiaciones tecnológicas, por ejemplo, en la que el año 2009 empieza a trabajar este colectivo Electronic Disturbance Theater, que estaba conformado por Ricardo Domínguez y otros más, que agarran, por ejemplo, un celular de bajo costo, bastaba con que tuviera GPS, y lo que hacen es convertirlo en una herramienta ya no solamente estética, no solamente experimental, sino que concreta de ayuda a las personas. Lo que hacían era repartir este celular a personas que iban a cruzar la frontera de México a Estados Unidos para enviarles poemas de aliento, y además, de hecho, una de las inspiraciones que tienen este colectivo es con unos poemas de Zurita, enviarles poemas de aliento, y también ubicaciones de donde hay fuentes de agua o de primeros auxilios. Entonces ellos incluso cambiaban, que el uso del GPS ya no entendido como esta forma de referenciación, sino que como geopoético sistema, ¿no? Esa es como la propuesta que ellos hacían, que fue un proyecto bastante escandaloso porque terminó incluso con la CIA interviniendo en la universidad donde trabajaban estos investigadores. Y en Chile también tenemos otros ejemplos de gente que estuvo trabajando de una manera muy concreta en esto, que es el colectivo Chimbalab, un colectivo que empieza el año 2009 también,
estaba conformado por Claudia González Godoy y Constanza Piña, quienes en la época en que todo el mundo estaba preguntándose por la posibilidad de tener un Media Lab en Chile, imaginándose todos estos Macs súper limpios, ellas dicen, bueno, nosotros vivimos en el barrio Independencia, tenemos una casa aquí, y yo sé de electrónica, tú sabes de esto otro, tú sabes de programación, y armaron el Chimba Lab, en el que invitaron justamente a personajes que podían aportar en un conocimiento colectivo. Uno de los primeros proyectos que hacen, inspirado en un trabajo que hizo Víctor Gripo, un artista argentino, en el que daba cuenta de la potencialidad energética que tenía, por ejemplo, eléctrica que tenía una papa, es que arman, justo después del terremoto del 2010, ellas arman una emisora de radio que se alimentaba de las papas. Esto era pensando también en algo que yo pienso acá también como en esta idea más productivista también del arte, o sea, del arte ya no solamente en esta etapa exploratoria, artístico, formal, de hacerse preguntas o de denunciar cosas, sino que de generar acciones concretas. Y aquí rescato este texto, ¿no?, de Huidobro, ¿no?, que decía, poeta, no le cantéis a la rosa, hacedla florecer en el poema, y que él nos cuenta, en un texto por ahí contaba Huidobro, que en realidad esta idea le vino de un indígena, Aymará, que le habría dicho, el poeta es un dios, no cantes a la lluvia, poeta, haz llover. O sea, lo rescato porque es la idea también del artista ya no solamente representando el mundo, sino que transformando el mundo, que era la base que también tuvieron las primeras vanguardias, ¿no? Era muy interesante este proyecto. Hay otros proyectos como el que presentó Carolina Pino, que en el año 2011, que consistía en proponer que la gente tuviera en las azoteas hongos, shiitake, que estuvieran informando a sus dueños vía Twitter de la temperatura y la humedad, de tal manera de poder tenerlos en mejores condiciones para después ser comidos, para hacer una fuente comestible. O proyectos como por ejemplo el que nos proponía también Gilberto Esparza, un artista mexicano, quien arma estos parásitos urbanos hechos también de desechos o con materiales de muy bajo costo, que eran autómatas que se alimentaban de la energía eléctrica de las calles, y que luego ya considera justamente en estas posibilidades de transformación social con esta invención de las plantas nómades, que era una especie de robot bioorgánico que se alimenta de las aguas contaminadas y que hace un proceso interno en el que permite limpiar esas aguas. Que por supuesto se trata de proyectos que no se realizan en gran escala, pero que están planteándonos la posibilidad de pensar lo tecnológico y lo artístico desde otra óptica. Un último proyecto, que es el que hizo, por ejemplo, Constanza Piña, Corazón de Robota, que también fue integrante de las Chimba Lab, en una residencia en Colombia, y se encuentra que uno de los problemas que había ahí en el campo era que había muchos murciélagos, a propósito de los murciélagos ahora, que estaban dejando a los animales básicamente moribundos. Entonces ella lo que hace es juntar a la comunidad y crear un ahuyentador, no tengo el nombre, un ahuyentador de vampiros, un ahuyentador de murciélagos, un ahuyentador sónico de vampiros. Y todo esto es un trabajo que hace justamente colectivizando el conocimiento y pensando en las posibilidades de apropiación tecnológica desde el conocimiento propio de las personas, esto acompañado también de explicaciones que entre toda la colectividad se daban acerca de los fenómenos electrónicos, y buscando rescatar siempre una poética también para estas asociaciones. Bien, me pasé mucho de la hora, claramente. Terminar con una cita de García Canclini, en el que hace una paráfrasis a Borges, cuando Borges se pregunta qué es el hecho estético. Canclini dice, el arte es el lugar de la inminencia. Su atractivo procede en parte de que anuncia algo que puede suceder, que es lo que vemos nosotros como una característica muy fuerte en las artes mediales. No solamente utilizar los medios tecnológicos
como un usuario final, sino que pensar desde ahí, desde romper las cosas, desde crear otras, la posibilidad de pensar también el mundo desde otra perspectiva. Bien, muchas gracias y quedamos abiertos para preguntas, comentarios. Encantada de escucharlos, porque ya me aburrí de escucharme a mí misma. Gracias, Valentina. Bueno, como acordamos, cada persona que quiera hacer una pregunta puede abrir su micrófono y hacer la pregunta. Pucha, que están tímidos. Yo pensé que me iban a interrumpir ahí, que me iban a... Las Yo también chiquillas. pensé que te iban a interpelar en la mitad. ¿Ni una pregunta? Carla Moto, tenéis que ser el palo blanco, es una pregunta. Prende tu micrófono. Ahí estoy, ahí estoy. Estoy ordenando las ideas porque anoté varias cosas, entonces dame unos segundos. Bueno, mientras relleno, o sea, claro. ¿Sí? Yo te quiero hacer una pregunta. Sí, súper. Mi nombre es Paulina. ¿Me escuchas bien? Te escucho súper bien. Mira, mientras te escuchaba, yo no soy del mundo de las artes, vengo de otra área, pero escucharte fue como bien alucinante para mí, ¿ah? El recorrido que hiciste, especialmente porque hiciste un recorrido como desde la tecnología para llegar a algo que me movilizó mucho, que es un poquito esta idea del arte precario, ¿no? De la hechicería. Y he mirado desde hace un tiempo el arte de Cecilia Vicuña, que tú también la debes conocer. Entonces te quería preguntar un poquito cómo vinculas esto de lo que tú estás proponiendo, del arte de la hechicería, con arte precario y al mismo tiempo cuál es la trascendencia para ti de eso. Porque estoy con un par de amigas hace tiempo trabajando en arte precario y hacemos muchas cosas que duran minutos. Como por ejemplo, no sé, en una orilla de playa, hacemos cosas como con las maderas, con palitos, con hojas, pero que nos fue pasando que a la medida que hacíamos esto se iba integrando gente que estaba en el mismo lugar, ya sea en la playa, en la plaza. Entonces quería que me pudieras compartir un poquito qué es para ti esa combinación, ¿no? Del arte precario y la hechicería, y de lo colectivo. Eso. Gracias por tu presentación, me gustó mucho. Muchas gracias. No, completamente de acuerdo que hay un valor total en esto del arte precario, ¿no? O sea, en trabajar con materiales precarios. Ayer justo tenía una clase con mis estudiantes de primer año y algunos de ellos que son más conservadores, que es loco eso de que los jóvenes a veces pueden ser muy conservadores en esto de, por ejemplo, despreciar ciertas prácticas artísticas que utilizan esto, desechos, o que utilizan el ready-made, por considerar que son como las estafas, ¿no? Del arte, porque Sí. no hay un gran oficio o porque no están utilizando muchos materiales así muy sofisticados, ¿no? Como un poco que están ahí en la vereda de Avelina Lesper, ¿no? Como esos personajes así siniestros, que dicen que el arte contemporáneo es un fraude, ese arte que viene de esta línea desde el Dada, el arte conceptual, qué sé yo. Y creo que justamente lo que abrieron, el camino que abrieron estos artistas que se atrevieron a trabajar con basura, que se atrevieron a trabajar con cuestiones así de efímeras, de bajo costo, es que permitieron que considerar la práctica artística como algo que no es de una élite, que ya no pertenece al iniciado, que no pertenece al genio. O sea, todavía nos vamos a seguir maravillando con los genios, todavía nos vamos a seguir maravillando con los muchos recursos que están, por ejemplo, en obras que sí son muy espectaculares y que requieren de tecnologías muy sofisticadas o de materiales muy costosos. Nos encantan las cosas que no,
mismo Lozano Gemer trabaja con unos presupuestos inalcanzables para la mayoría, pero la gracia justamente de estas otras vías que se abrió gracias a estos artistas que experimentaron con estos materiales más cotidianos, es permitirnos tener un acercamiento sensible de cualquiera y hacia cualquiera, ¿no? Entonces creo que ahí hay un valor total y que con la tecnología, volviendo a eso, tiene otro valor más, que es justamente el desacralizar esta, esta hegemonía aplastante que tiene el progreso tecnológico vinculado al mercado. Eso. No sé si alguien más quiere comentar. Yo quisiera, que me llamó mucho la atención algo que mencionaste, bueno, la presentación te las mandaste porque no sé cómo sintetizaste tantas cosas en tan poco tiempo. Admirable. Pero hay algo que planteaste que a mí me pareció un desafío, ¿no? Como qué hacemos con eso, cuando dijiste proponer un agenciamiento por parte de la sociedad para esos procesos tecnológicos. Es decir, ¿cómo nos hacemos cargo, ¿no? En la individualidad, muy entre comillas, ¿no? En reconocer aquellas prácticas que, por ejemplo, en la cotidianidad tienen que ver, como decía recién la persona que acaba de intervenir, esas prácticas cotidianas que todo el mundo, de alguna manera, incorpora, practica desde pequeño inclusive. ¿Cómo ponemos atención, en el fondo, a esas prácticas que de alguna manera vienen a politizar de manera bien, bien brusca y bien a choque, ¿no? Los sistemas también de capitalización del arte? Es decir, cómo de alguna manera buscamos, vemos, identificamos y levantamos en nuestras mismas prácticas cotidianas esto de desacralizar de alguna manera el lugar que se le ha dado a las artes a través de la historia. Entonces, todo este proceso que tú haces en la hechicería, pensaba que qué pasa si hacemos un catastro, en vez de, así como pensando en voz alta, ¿no? En vez de cómo los artistas de alguna manera se han desplazado en estas hibridaciones y cómo de alguna forma se han reconfigurado las prácticas en relación a las tecnologías, sería re bonito levantar un catastro de todas las personas, en el fondo un catastro de estas cotidianidades tecnológicas como una manera de resistencia, de una manera de resistir precisamente a los mecanismos de consumo y de enaltecer ciertas cuestiones que en verdad están al alcance y en la mano de todos. Entonces, quizá precisamente la manera, pensaba, ¿no?, de resistir desde un lugar mucho más así al estilo Freire, mucho más horizontal, quizás sea precisamente levantar esas prácticas cotidianas y popularizarlas, masificarlas, y de pronto hacer que cobren sentido, para que entonces nosotros como sociedad no miremos la tecnología por allá lejos, sino que precisamente la acerquemos, la enfrentemos, la encaremos, como una cuestión totalmente naturalizada y adquirida por los siglos de los siglos, ancestral finalmente, ¿no? Entonces, nada, es como una reflexión a qué hacer con este material, qué hacer con esta información, ya no en términos de la otredad, sino que en términos de precisamente lo que estamos nosotros mismos apartando, como por menoscabar aquello que pareciera que, que forma parte de un otro sistema, siendo que es todo lo contrario, ¿no? Sí, bueno, o sea, estoy súper de acuerdo con todo lo que estás diciendo, o sea, como que hay que darle más visibilidad a esas prácticas de apropiación. Y también esa frontera entre el artista y el espectador como si fuera algo insalvable, o sea, creo que ahí hay varios temas pendientes igualmente, ¿eh? Porque incluso, ya así como para ponerse más crítico al ornitorrinco, que a veces es venenoso, como a veces creo que muchas declaraciones de principios de artistas que están trabajando con esta de apropiación de manera colectiva terminan cayendo nuevamente en la idea del autor como decimonónico, ¿no? El autor genio que hace esto, cuando
en efecto, quienes participan muchas veces en los procesos de trabajo de un artista son muchos otros personajes. O sea, lo veo porque, por ejemplo, te puedo nombrar a Daniel Tirado, a Nicolás Briceño, una serie de artistas que trabajan para otros artistas desarrollándoles el mono, y que todavía siguen siendo concebidos como asistentes nada más, y no como partes también del proceso de trabajo. Y la autoría queda solamente en el que encarga, ¿no? Entonces creo que ahí hay ciertas como contradicciones todavía en estas áreas. Por supuesto que hay artistas que no les interesa precisamente esto, porque todavía ven en la utilización de ciertas tecnologías simplemente la forma de armar la obra, ¿no? Y no es porque se estén cuestionando lo que está subyacente al propio proceso tecnológico. No sé si me fui por otro lado, pero un poco colgándome de algo de lo que tú decías, así como de esto de un reconocimiento, ¿no? De un reconocimiento que creo que a veces los propios artistas lo niegan, ¿no? Este reconocimiento de esas prácticas agenciales. Ahora, por otro lado, a mí cada vez más me van interesando no lo que hacen los artistas, sino que lo que está haciendo la gente cotidianamente, cuando desde una perspectiva lúdica, pero también formalista y también política, se apropian de lo tecnológico, se apropian de lo artístico para generar formas de manifestarse. O sea, lo que está sucediendo hoy día con esto de la cuarentena, la cantidad de videos que la gente está subiendo de las cosas que hacen, donde desde los memes hasta estos videos donde parodian películas o inventan cosas, yo creo que hay una riqueza ahí que creo que nos permite observar justamente cómo esa máxima propuesta por las vanguardias termina por realizarse, así desde ese lugar más cotidiano, donde otro de los ingredientes que me parece notable, que es el sentido del humor. O sea, como que le resta esa gravedad que por muchas veces la crítica de arte le dio al sistema artístico. Sí, y en ese sentido también o sea, lo que pasa también en la revuelta, ¿no? Cómo se observan este aparecimiento de nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevas materialidades, que yo le llamo las materialidades de la resistencia, ¿no? Que se empiezan a forjar a propósito de poder contestar, ya la palabra no es suficiente, ya la corporalidad humana no es suficiente, entonces necesitamos hacernos hibridez a propósito de las materialidades que encontramos a la mano y forjarnos como un cuerpo otro en relación a ese un resistir que ya está más allá inclusive de la frontera, digamos, de lo visible y lo invisible, que tiene que ver con ir al choque, que tiene que ver con resignificar la lucha, ¿no? La lucha en todo sentido. Claro. Entonces, también desde ahí lo pensaba cuando planteaba esto de qué hacemos, en el fondo, con todo ese conocimiento que forma parte de nuestro aprendizaje como seres humanos en este mundo material, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ello y cómo lo transformamos como una lucha también, en todos los aspectos posibles? Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que tiene que ver con eso, con la visibilidad y con evitar o tener cuidado con la cooptación que a veces las instituciones hacen de esas prácticas, ¿no? O sea, es muy triste cuando nosotros vemos obras de vanguardia que fueron pensadas justamente desde esta resistencia o insistencia crítica, disruptiva, y que terminan siendo encapsuladas en cajitas de cristal en los museos, ¿no? Uh-huh. Sí. Que es como el gran peligro, y esa es la crítica que uno podría hacerle permanentemente a las instituciones culturales, ¿no? De seguir todavía con un formato de pensamiento anclado en el siglo XIX, ni siquiera en el XX. Sí. No sé si alguien más quiere comentar. Vale, tenemos tiempo para una pregunta más si es que alguien quisiera. Yeah. Valentina, yo quiero hablar, pero no sé si tengo una pregunta desarrollada. Yo creo que mi nombre es Camila Pérez, hola, me presento a todas. Mira, primero que todo, agradecerte la exposición. Yo vengo del mundo de las artes escénicas, entonces de alguna manera se me abre otro paradigma y se me amplifica mucho más
obviamente el referente, me voy a poner igual la cámara para Sí, mejor. vernos. Buena. Se me abre mucho más el espectro de diferentes cosas, porque de alguna manera, bueno, las artes en general yo diría que son un símbolo de resistencia, como decía bien Omaru, si no me Amaro. Coincido mucho con eso. Acá en teatro se da mucho que, bueno, ocupamos la palabra heurística, pero viene de eso, como de transformar lo que uno tiene a la mano y poder utilizarlo, ¿cierto?, para la transformación de algo después escénico, algo que sea para un otro. Creo que me quedo con esa reflexión a propósito del, recuérdame el nombre, pero me impactó mucho porque me acordó mucho de la película Wall-E, de las plantas que transforman el agua y bueno, lo impresionante que puede ser también el trabajo de esta chica boliviana también, como me impactó mucho, lo mucho que uno puede a través del arte recuperar ciertas costumbres. Creo que incluso estos hechizos que tú dices que es como casi algo ancestral. Yo creo que ahora uno lo resignifica porque ya estamos inmersos de tantas cosas materiales y tanta tecnología que nos olvidamos de que incluso al momento de crear, es como volver a la niñez. Sí. Uno cuando niño creaba con la tierra, bueno, hablo desde mi caso, nosotros no tuvimos muchos juguetes, entonces sí, uno transformaba con lo poco, entonces activa también algo creativo. Y este trabajo como colectivo, cuando uno invita a otros a participar de alguna manera, siento yo, es como invitarlas a reconectar con ese niño y niña interna, a volver a entender que uno puede crear con poco y que con poco uno puede, chuta, como volar también. Y me hace mucho sentido que hagas esta exposición en estos tiempos en donde creo que precisamente hay que replantearse las maneras en que estamos vinculándonos con otros. Qué tanta satisfacción personal puedo sacar de aquello y perfectamente, como dices tú, ya perfecto, es mi autoría, pero exactamente creo que son los modelos que hay que como desconfigurar un poco y volver a entender que dependemos de unos y de otros. Entonces, toda la exposición que diste, en verdad, se agradece mucho porque, bueno, uno se queda con nuevas ideas y con nuevas cosas que, ok, ¿cómo pongo lo que yo sé al servicio también de otros? Y más que el servicio como algo, no me voy a ir en una cosa católica, sino que es como, bueno, nos entendemos como comunidad y como comunidad podemos realizar y crear y volver a potenciar también las habilidades que cada uno tiene. Así que eso era, en verdad no sé si tengo una pregunta en concreto. Quizás lo que sí, coincido con Amaro, como, y lo digo desde mi necesidad de repente de todo esto que tú expones, sería maravilloso verlo en una fuente quizás directa, como para uno ir viendo realmente, es como hacer, claro, un catastro, pero sería un bonito proyecto, como ahí me imagino que ustedes ya también lo vienen pensando, pero creo que está la necesidad para poder ir descubriendo también cómo es una identidad también latinoamericana, creo yo, que de repente, bueno, y a propósito de esta crisis, creo que se queda mucho más en evidencia que falta una unión latinoamericana de entendernos como un continente súper particular en las maneras en que nos desarrollamos y nos vinculamos socialmente. Así que maravilloso, te lo agradezco mucho. Muchas gracias por tus palabras y bonita reflexión ahí de pensarnos en estos tiempos, ¿no? Como colectivizar en el fondo el conocimiento, pensar que se pueden hacer las cosas de otra manera, que necesitamos menos quizás también para cumplir objetivos, un poco dejar la inercia a la que este sistema neoliberal nos ha arrastrado a todas, ¿no? A todos. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario antes, para ya ir cerrando. Camila, yo te voy a pedir la palabra porque no puede ser. Camila es una gran artista, que está haciendo ahora sus estudios de posgrado en Londres y que quizás ahí te cambió la mirada de todo esto.
Bueno, la verdad sí te quería comentar algo, no sé si es una pregunta tampoco, o sí, no sé, algo que venía pensando. Bueno, como dice la Vale, yo no hace desde septiembre que estoy acá en Londres, entonces me he perdido todo lo que ha sido el proceso en Chile después del 18 de octubre, pero he estado muy conectada siguiendo todo allá. Y me preguntaba precisamente como, no sé, como hoy día el arte, eh, del que se habla como el arte contemporáneo, el arte, no sé, del que se escribe, un arte que se está, bueno, obviamente no todo, pero como los ejemplos que tú mostrabas, que se está encaminando ya hace rato hacia este concepto del artivismo, ¿no? Como un arte que ya no podemos mirar con los mismos ojos que, no sé, que hace un siglo atrás de lo que entendíamos por arte, y este arte, como tú hablabas, eh, que quizás ya no tiene tú hablabas eh, cómo ir más allá de este uso quizás de la tecnología, en que sea, por ejemplo, una obra meramente interactiva o que sea meramente de contemplación, para no solamente quizás un comentario político, sino como penetrar realmente, ser una intervención política concreta, como los ejemplos que tú mencionaste. Y yo pensaba, después de lo que ha vivido ahora estos meses Chile, como ya quizás el arte que conocíamos ya no puede ser el mismo, como Chile cambió, ese tipo de pensamiento. Yo pensaba, yo ya no puedo estar creando, o sea, para mí la creación cambió también, y quizás ahí un poco como preguntarte cómo tú ves, cómo se seguirá encaminando las prácticas artísticas. Siento que el concepto de arte queda un poco antiguo para lo que para lo que los artistas pueden seguir haciendo. Y creo que los artistas que tú nos presentaste me hablan como creo que de esta intervención, como un suerte de un artivismo que es más que referencial desde la galería, es un arte que interviene. Eso, quizás como... Sí. Bueno, yo nunca he creído igualmente que una práctica artística desde el siglo XX en adelante sustituya a la otra. Creo que se van sumando voces. O sea, porque también sería aplicar como censura a ciertos artistas que hacen lo que les nace hacer. Tengo una amiga que pinta cuadros con flores, y cuando yo le decía, pero llevas 20 años haciendo lo mismo, y me decía, es lo único que sé hacer, es lo único que quiero hacer, es lo único que me da alegría hacer, y está súper bien, y me encanta. No, o sea, creo que por eso quizá uno de los problemas que tenemos a veces es de personificar los conceptos, ¿no? Entonces hablamos del arte, el arte no puede ser lo que era, el arte como si fuera un señor que va a entrar, ¿no? Existen las prácticas artísticas. O sea, el arte son prácticas artísticas, que le llamamos artísticas porque juntan lo estético con lo creativo, con el oficio, qué sé yo. Entonces, sí me encanta constatar, no tengo que ver lo que va a pasar a futuro, veo lo que está pasando ahora, cómo ha habido una apropiación de tecnologías, una apropiación de estéticas, espontáneamente en la gente, que nos está inundando la red, por ejemplo, y que nos está inundando la calle. Yo hace un mes estuve en España, todavía se podía circular libremente, y fui a los museos, por supuesto, fui al Reina Sofía, fui al Prado, al MACBA en Barcelona, pero no lo pasé tan bien como lo pasé cuando estuve caminando en la Plaza Italia hasta Maquiver, observando el despliegue, que ya llegaba un momento como de delirio, ¿no? Lo que estaba la gente proponiendo desde un barroquismo que
que ya ni siquiera el barroquismo en el sentido de lo saturado de cosas, sino que en esa conciencia de la muerte, desde el uso del material, en ese contraste de símbolos, en esa irreverencia violenta, furiosa, honesta. Entonces creo que va por ahí va la cosa. Me cago en la risa viendo los videos de Nano en Facebook, que son geniales. O sea, creo que claramente probablemente el campo del arte más convencional, como lo conocemos nosotros, con su circuito de galerías y museos, va a seguir operando, y también está súper bueno que hayan artistas que no están haciendo cosas literalmente políticas. Está súper bueno, a mí me provoca mucho. También así como incluso a veces los prefiero, porque no sé, pues cuando vi la instalación, o sea, la propuesta de Prats, a quien respeto mucho como artista, pero veo lo que hace en Arco, me dieron ganas de vomitar. O sea, ponen la bandera que estaba ahí, no, en una, representando una galería comercial en Arco. O sea, no, creo que eso es lo que no hay que hacer. Amigos, no lo hagan en sus casas. No le roben al pueblo. O sea, casi que me alegré cuando Piñera dijo que no iba a permitir esto, o sea, que Chile no iba a ser invitado en Arco. Me alegré porque ya me imaginé todos los artistas oportunistas ahí capitalizando la energía libidinal que surgió en las protestas, capitalizando la creatividad de los movimientos sociales, capitalizándola para decir, uy, yo soy autor y vengo con mi galería a mostrar esto. Oh, qué bueno que Piñera no quisiera. Porque creo que el arte va por otro, las prácticas artísticas van por otro lado ahí, se desbordan y uno no tiene nada que decir al respecto. A lo más yo, como en el lado aburrido de la práctica artística, que es el lado teórico, puedo contarlas, puedo comentarlas, puedo invitar a reflexionar sobre eso, pero creo que la libertad, o sea, si todavía hay algo por lo cual a mí me interesa el ámbito de lo artístico, es porque todavía reviste un espacio de excepción, de libertad, donde no estás trabajando para alguien. Por eso no me gusta cuando dicen el arte debe ser político. No, el arte no debe ser nada. Los artistas que hagan lo que quieran, y esa es la gracia que tenemos en esta área de trabajo en la que nos hemos metido, creo. Súper. Vale, te quiero dar las gracias, ya son las 12:26, excedimos harto el tiempo, sobre todo por ti, así que te quiero dar las gracias por todo el material, como te dije al inicio, toda la generosidad con tus conocimientos y compartirlos con nosotras y nosotros en estos espacios tan particulares que estamos viviendo, psicológicos, emocionales, cívicos, etcétera, de tanta conciencia del otro. Entonces, muchas gracias a ti y gracias a todas y todos los que participaron. Tuvimos 35 participantes en nuestra charla de hoy, así que estamos muy contentos. Súper. Gracias, Camila, por la oportunidad y besos a todas, todes, todis. Recuerden que en el chat hay varios que mandaron links con diferentes documentos, así que los quieran rescatar, voy a dejar un tiempo abierta la sesión para que puedan rescatar esos materiales. Súper. Ya. Gracias. Estén muy bien. Chao, gusto. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias.